Pues entonces sí, ahora sí, en Oseas capítulo 1. Vamos a leer simplemente 2 versículos en esta noche. Oseas capítulo 1, versículo 1. Vamos a leer 2 versículos que dice así. Palabra del Señor que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Versículo 2 dice así. El principio de la palabra del Señor por medio de Oseas, dijo el Señor a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose del Señor. Amén. Hasta ahí vamos a leer tan solo en este día. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque disfrutamos leyéndola, Señor. Ábrenos el entendimiento en esta noche, Señor, y que entendamos cosas gloriosas a través de tu palabra. Oramos creyendo en el poder que tu palabra tiene, Señor. Oramos para que ocurran milagros, prodigios, señales, maravillas, sanidades, liberaciones. Todo lo que tu palabra dice y promete que puede hacer, que ocurra esta tarde en este lugar. Y te damos toda libertad, Espíritu Santo, para que puedas hablarnos, ministrarnos y enseñarnos. Gracias te damos en el nombre de Jesús, y el que lo cree dice fuerte: amén. Bueno, ¿cuántos conocían a este profeta? El profeta Oseas. Ya con este profeta ya comienza lo que nosotros conocemos como los profetas menores. Para aquellos que quieren estudiar un poquito mejor la Biblia, hay ciertos parámetros, ¿verdad? Por ejemplo, yo puse aquí un diagrama de cómo se separa un poquito la Biblia para estudiarla. No sé si tienes ahí la diapositiva. Ponla, por favor. Ahí tenemos estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿vale? Los primeros 5 libros se llaman el Pentateuco. Penta viene de 5, teuco viene de rollo. Los 5 primeros rollos son los 5 primeros libros que Moisés escribió: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Y uno dice, ¿cómo me estás diciendo que Moisés escribió el Pentateuco? Sí, Moisés escribió el Pentateuco. Y uno dice, pero ¿cómo es posible si Moisés apareció en Éxodo y en Génesis él no había nacido? Bueno, pero es que ahí te da la autoridad de que fue el Espíritu Santo el que inspiró, el que inspira a los escritores. Luego, por otra parte, están los libros históricos, todos los que tenemos ahí, los poéticos, también se les dice los sapienciales. Luego están los profetas mayores: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y los profetas menores, que empieza desde Oseas hasta Malaquías. Entiende una cosita, porque esto de profetas mayores y profetas menores no habla de importancia. No es que Malaquías sea menos que Isaías, no es que Ezequiel sea más que Oseas, no. Cuando hablamos de profetas mayores o profetas menores, hablamos de cantidad del libro, o sea, del tamaño del libro. Si te das cuenta, por ejemplo, el profeta Isaías tiene 66 capítulos. Aquí tenemos profetas menores que tienen un solo capítulo, que te lo lees en 3 minutos, su libro. Entonces entendamos que cuando nos referimos a profetas mayores y profetas menores, estamos hablando del tamaño del libro. El nombre de Oseas significa literalmente salvación. De hecho, como dato curioso nada más, no aporta nada a la predicación, pero como dato curioso, el libertador Josué, el que logró entrar al pueblo a la tierra prometida, antes de que se llamara Josué, se llamaba Oseas. Pero Moisés vio algo en este muchacho que le dijo: ya no te vas a llamar Oseas, te vas a llamar Josué, y le cambió el nombre. Significa salvación. Quiero ponerte un poquito en contexto para que entiendas bien el mensaje, que ya te adelanto que no es fácil de digerir lo que vamos a aprender en esta tarde. Quiero que recuerdes que para este entonces, cuando Oseas le tocó ministrar, el país de Israel había sido dividido en 2. Más que el país, el hecho del gobierno de Israel había sido dividido en 2. Por una parte estaba el reino del sur, lo que nosotros conocemos como Judá, cuando tú lees en la Biblia, porque el rey de Judá, bueno, está hablando del reino del sur. Y por otra parte estaba el reino del norte, o también conocido el reino de Israel. En la Biblia dice que el primer rey de Israel fue Saúl, aunque fue escogido por los hombres. El primer rey verdaderamente puesto por Dios fue David. Luego estuvo su hijo Salomón, y después de que muere Salomón hubo una guerra de poder entre Jeroboam, Roboam, ¿verdad? Estos personajes que partieron por completo, no estaban de acuerdo, y en esa guerra de poder se divide totalmente el país en 2, formando el reino del norte y el reino del sur. Y este profeta, Oseas, ministró en el reino del norte durante aproximadamente 50, 60 años. Cada profeta, a la hora de estudiar los profetas, tienes que entender que cada profeta tiene una particularidad, tiene algo que le distingue, tiene algo que es una característica única de ese profeta.
Por ejemplo, cuando nos enfrentamos al libro del profeta Isaías, nos vamos a dar cuenta de que Isaías, su cualidad era de que hablaba mucho de la venida del Mesías. De hecho, los que entienden de Biblia, los teólogos, le denominan el profeta evangelista. Dicen que fue el primer evangelista, porque habla claramente, siglos atrás de que Cristo naciera, habla claramente de cómo iba a ser la vida de Jesús, de cómo iba a morir. Solo hace falta leerte Isaías, por ejemplo, Isaías capítulo 53, para darte cuenta que hay una información bien detallada de la muerte de Jesús. Y eso lo hizo el profeta Isaías. Luego está, por ejemplo, el profeta Jeremías. ¿Cómo se le conoce a Jeremías? Como el llorón, ¿verdad? Porque siempre estaba llorando, siempre se estaba lamentando. ¿Y quién soy yo? Y no sé qué. Y lloraba, y de hecho escribió también lamentaciones, porque por todo se lamentaba, era un llorón. Pero aún con todo ese lloriqueo, Dios lo usaba. Y esa es su cualidad, que por todo lloraba y se acostaba de un lado y se acostaba de otro. Y decía, ¿y por qué yo? Y escoge a otro, y no sé qué. Y el Señor lo usó de esa manera. Por ejemplo, cuando uno estudia al profeta Daniel, se va a dar cuenta de que Daniel es revelador. Daniel siempre está hablando de los últimos tiempos. Daniel habló de la segunda venida de Cristo sin que hubiera venido por primera vez. De hecho, se conoce el libro de Daniel como el Apocalipsis del Antiguo Testamento. O sea, cada profeta tiene una particularidad. Y la pregunta en esta tarde es, ¿cuál es la particularidad del profeta Oseas? ¿En qué se distingue este profeta de los demás? Sin lugar a dudas, lo más significativo es que su mensaje profético no fue con palabras, sino con un reflejo de su propia vida. Si tú te das cuenta en el versículo 2 que acabamos de leer, Oseas capítulo 1, versículo 2, dice: el principio de la palabra del Señor por medio de Oseas, dijo el Señor a Oseas, ve y habla al pueblo, como le decía a todos los demás profetas. ¿Dice eso? No, le dice, ve y tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose del Señor. Oseas es un mensaje vivo para el pueblo. Dios usó la vida de Oseas para traer un mensaje a su pueblo. Dios usó la vida de este profeta, más que con sus palabras, con su vida, con su testimonio, con su día a día, para darnos una gran lección que hoy vamos a aprender. Para este entonces la situación de Israel era lamentable por completo. El rey Jeroboam II, que era el que estaba reinando, para ese entonces había sumergido al pueblo, porque en aquel entonces el rey tenía autoridad. No es como ahora que tú puedes salir públicamente y lo insultas y la gente te aplaude y quemamos banderas y todo eso. No, en aquel entonces el rey tenía autoridad y lo que decía el rey era lo que se hacía. Y este rey, que era malo, pues metió a todo el pueblo en la idolatría. Llevó al pueblo de Dios, a ese pueblo que Dios había recogido de la esclavitud de Egipto, y lo sumergió en la idolatría, adorando a otros dioses, como por ejemplo el dios Baal. No solamente lo había sumergido en la idolatría, sino que lo había corrompido moralmente, totalmente. Eso era una inmoralidad que había ahí, hablando sexualmente también, unas inmoralidades que se vivía para este entonces en Israel. La gente estaba unos con otros con otros, uno se acostaba con una, con la otra, con aquella, con fulana, con mengana, la otra se acostaba con este, con el otro, con el vecino, con el primo, con el cuñado, y ahí todo vale. No sé si es parecido a lo que se vive hoy, pero ahí había una inmoralidad tremenda. Y la tercera ruina de lo que el país está viviendo es que ellos creían en la prosperidad material como símbolo de bendición de Dios. Ellos iban en pos de las riquezas. Ellos creían que estaban siendo bendecidos porque tenían dinero. Y ahí encontramos el pueblo que Dios había escogido y amado, que estaba yendo tras otros dioses. Se habían metido en la idolatría. Pero era una idolatría un poco extraña. Y digo extraña porque era una idolatría que sí es verdad que ellos iban, por ejemplo, sobre todo tras el dios Baal, que es uno de los dioses del dinero, de la fertilidad, y se iban tras este dios, pero no negaban al Señor. Por eso digo que es una idolatría un poco extraña. No es que con su idolatría negaran al Señor, no, ellos practicaban adoración a otros dioses, pero también creían en que el Señor los libraba de sus enemigos. Cada vez que iban a la guerra hacían una oración. No sé si conocen gente así. A mí me llama la atención ahora, un montón de famosos ahora, de cantantes. Tú escuchas sus letras y tú dices, Dios mío, pero qué letra. Y luego le hacen una entrevista y digo, gracias a papá Dios, yo estoy aquí y gracias a Dios. Y tú dices, pero ¿y tus letras? Y lo que estás diciendo, lo que estás viviendo, y ahora vienes y le das la gloria a Dios. Bien, dale gloria a Dios, pero no con palabras, hombre, hazlo con tu vida. Para entender bien el mensaje de Oseas, tenemos que recordar que el Antiguo Testamento, y entiende bien esto, porque si no, no vas a entender nada de lo que vamos a aprender en esta tarde. Tenemos que recordar que el Antiguo Testamento presenta a Dios y al pueblo de Israel como un matrimonio.
No es un símbolo, es un matrimonio realmente. Se desposaron en el monte Sinaí cuando hubo un pacto. Cuando Dios le dio la ley a Moisés, ellos la aceptaron. Es un símbolo de matrimonio. Para Dios, Israel era su esposa a la que cuidar, a la que alimentar. Y mientras la semana pasada te hablé acerca de la parábola del hijo pródigo, ¿recuerdan? ¿Cuántos recuerdan esa enseñanza, el hijo pródigo? Que no había uno, que había dos perdidos, ¿te acuerdas? Mientras la semana pasada te hablé de la parábola del hijo pródigo, hoy quiero hablarte de la esposa pródiga. Pero la parábola del hijo pródigo es eso, una parábola. No existieron esos personajes. Es una historia que el Señor quizá en ese momento se inventó para enseñar una enseñanza, para decir una enseñanza. No existió ese padre con esos dos hijos. Pero en este caso esta historia sí es verdad. Existió un hombre llamado Oseas que hizo lo que la Biblia dice que hizo. Y ahí está este profeta que en la antigüedad una de las grandes ilusiones de los hombres y de las mujeres de Dios era conseguir esposo, conseguir esposa. Era como una ilusión, ¿verdad? Yo creo que todos los niños, los judíos, soñaban algún día con poder casarse. Las niñas soñaban con poder casarse con un hombre que las respetara, que las cuidara, que les fuera fiel. Y ahí estaba Oseas y Dios le dice en un momento dado: Oseas, ha llegado el momento. Ya tienes la edad para conseguir una mujer. ¿Y sabes qué? Ya te tengo tu mujer, le dice Dios a Oseas. Eso me lo estoy inventando, no fue así esa conversación. Es para que entiendas, es para que entiendas. Dios le dice: Oseas, te tengo una mujer preparada. ¿En serio? Dice él, sí. Es increíble, es la tuya. La he creado para ti. Le dice: ¿en serio, Señor? Sí. Y en el versículo 2 le dice: ve y toma una mujer fornicaria por esposa. Fornicaria significa prostituta. De hecho, las versiones más tradicionales, más modernas ya traducen esta palabra como prostituta. Dice: Oseas, ve y toma por mujer a esa prostituta. Tenemos que dar a entender algo. Para ese entonces Gomer, que es esta mujer de la que está hablando, no era prostituta. Lo que le estaba diciendo Dios es: mientras esté contigo se va a prostituir, se va a ir con otros hombres. Oseas, en obediencia, se casa con una mujer prostituta llamada Gomer. Y cuando Dios le dice a Oseas esto, no entiende, por favor, quiero recalcar el hecho de que ahí no era prostituta, iba a serlo en su matrimonio. Y esto es algo inaudito, esto es totalmente sorprendente por varios motivos. El primer motivo es que esta orden se la está dando a un profeta, a un hombre de Dios, a un hombre que su vida tiene que ser un reflejo, un ejemplo de moralidad. El pueblo solo tenía a los profetas como ejemplo de moralidad, era el espejo en el que verse una persona. Y a ese hombre, a ese profeta, a ese hombre de Dios, a ese ejemplo, Dios le dice: ve y únete con una prostituta. Y lo más sorprendente es que ya le está advirtiendo de que se iba a casar con alguien que le iba a ser infiel. Se iba a casar con alguien que se iba a prostituir. Y aquí me tengo que detener y hacerte esta pregunta: ¿obedecerías a Dios en algo que ya sabes que el final no es de tu agrado? Muchas veces, y aquí tengo que reconocer que escribí en vez de muchas veces siempre, pero luego no me gusta generalizar, así que quité siempre y puse muchas veces. Nuestra obediencia a Dios nos lleva a renunciar al yo que tenemos, al ego. Cada vez que nos toca obedecer a Dios, eso nos lleva a renunciar a nuestro egoísmo. Obedecer a Dios no es simplemente hacerlo cuando nos conviene. Obedecer a Dios también es cuando aparentemente no tendremos ganancia de ello. Ahí también tenemos que obedecer. En Jeremías capítulo 42, versículo 6 dice que el pueblo le dijo a este profeta: sea bueno o sea malo, a la voz del Señor nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos. Sea bueno o sea malo, su voz vamos a obedecer, para que obedeciendo a la voz del Señor nuestro Dios nos vaya bien. Nosotros hemos de obedecer al Señor, aunque lo que nos mande aparentemente no sea ganancia. Amén. Siempre tenemos que obedecer, sea bueno o sea malo. Y digo aparentemente no nos dé ganancia, porque como el mismo versículo dice, al final el que obedece al Señor siempre le va bien. ¿Cuál es el límite de tu obediencia a Dios? ¿Cuál es el límite? Oh, yo soy obediente, amén. Dijeron por ahí: yo obedezco. A mí el Señor me dice: únete a aquella. Haz esto, no, amén. Pero ¿cuál es el límite que tú has marcado hasta aquí? ¿Hasta dónde estás dispuesto a obedecer? Siempre tenemos un límite nosotros.
La Biblia dice en Filipenses capítulo 2, versículo 8, y estando en la condición de hombre, está hablando de Jesús, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La obediencia de Jesús no solamente le llevó a la humillación, Él se humilló a sí mismo por medio de la obediencia. Y dice que Él fue obediente ¿hasta dónde? Ahí está el límite, hasta la muerte. Oye, pero qué fácil es leerlo y qué difícil es vivirlo. ¿Cuál es tu límite en la obediencia a Dios? ¿Qué es lo que Dios te tiene que pedir para que le digas no? Ahí ya no. No, hasta ahí, Señor. Sabes que yo te adoro, yo te alabo, yo creo en ti, yo, todo lo que tú quieras, yo te sirvo, pero no, ya hasta aquí. Este es el límite que yo tengo. Me gustaría que tú lo pensaras para ti, no que respondas, sino que seas honesto contigo mismo. ¿Qué es lo que te tiene que pedir el Señor para tú decirle no? Por ahí no entro yo. No. Si tu obediencia o tu servicio a Dios tiene algún límite, no es obediencia, sino interés. Si tu servicio a Dios, si tu obediencia a Dios tiene límites, no es una verdadera obediencia, es un tipo de interés que tú tienes con Dios. Pero espérate, porque no queda ahí la cosa. No solo le pide que se case con una prostituta, sino que encima le dice, ten hijos. Hijos de fornicación. Le dice en el versículo 2, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación. O sea, se casa con esta mujer llamada Gomer, tiene 3 hijos, el primero lo llama Jezreel, luego le nace una niña que le pone Lo Ruama, que significa no complacida, es un mensaje que Dios está trayendo como ya, no me complazco con ustedes. Yo conocí en Tenerife una mujer que se llama Lo Ruama, que yo dije, ¿cómo es posible que un creyente le ponga a su hijo Lo Ruama? Pero bueno, la conocí, ahí está esa mujer, en las cosas del Señor, pero se llama así Lo Ruama. Y luego tiene un tercer hijo que se llama Lo Ami, que significa, no, este no es mi pueblo ya. Dios estaba trayendo un mensaje a través de los hijos de Gomer y de Oseas. Y una vez casados, una vez forman una preciosa familia, ahí está Oseas con su esposa Gomer, con sus 3 hijos, no sé si eran grandes o pequeños. Gomer comienza con su infidelidad. Esta mujer comienza a irse con otros hombres. Esta mujer empieza a prostituirse literalmente. A veces las cosas no salen como uno quiere, ¿verdad? Uno se casa con unas ideas, pensando que nuestra Gomer o nuestro Oseas siempre van a estar ahí, son idílicos. Y formamos nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestros hijos, y a veces las cosas se complican. Y a veces los planes no salen como nosotros queríamos. Y hablo no solamente en el matrimonio, hablo en cualquier ámbito de nuestra vida. A veces nosotros nos hacemos unas ideas y pensamos que por estar en las cosas del Señor, las cosas tienen que salir de esta manera. Y a veces se tuerce todo. Aún estando en las cosas del Señor, ya lo vimos hace unas semanas atrás, sufrimos injusticia. No son desleales, no son infieles. Me gustaría que por un momento te pongas en la piel de este profeta, del profeta Oseas. Un hombre que aparentemente le fue fiel a Dios toda su vida. De hecho, el simplemente hecho de que Dios lo usara era porque era íntegro. No decía que era íntegro, no venía aquí y decía, yo soy el profeta, soy íntegro. No, él era íntegro en la intimidad. Por eso Dios lo usaba en gran manera. Él había decidido obedecer a Dios en contra de lo que quería. Y haciendo bien a esta mujer, lo único que estaba recibiendo era infidelidad por su parte. Y encima de la manera más vergonzosa, porque era una infidelidad pública que todos lo sabían. No solo era avergonzado en la intimidad cuando llegaba a la casa y miraba y no estaba su mujer y sabía que Gomer, su mujer, estaba con otro por ahí, sino que encima cuando salía a la calle seguro que no faltaba el que le dijera, hey, ¿sabes dónde está tu mujer ahora? ¿Ves aquellos dos han acostado con tu mujer? Le decían. ¿Sabes quién es aquel? Aquel es el que estuvo y pasó la noche con tu mujer. Era una vergüenza para Oseas. Pero lo más vergonzoso no había comenzado todavía. En medio del adulterio de su esposa. En una noche, presumo yo, no, eso no lo cuenta la Biblia también, pero yo me imagino a Gomer en una noche ya a Oseas. Una noche de desesperación cuando ya su mujer no está pasando las noches con él ni con sus hijos. Y está en un estado de desesperación total este profeta, avergonzado, ni salir a la calle quería. Dios le pide a Oseas que vaya y recupere a su esposa. En el capítulo 3, versículo 1 dice, entonces el Señor me dijo, ve y ama otra vez a tu esposa, aun cuando ella comete adulterio con un amante.
Esto para un hombre es lo más vergonzoso que puede hacer. Sé que las mujeres también sufren, lógicamente también, pero los hombres sufrimos de algo que se llama orgullo. Nos puede el orgullo muchas veces. Y aquí Dios le está diciendo, Oseas, sé que tu mujer está con otro hombre en la cama, pero ve y recupérala, ve y ámala. ¿Cómo crees que se sentía este profeta? Explícame, ¿cómo crees que se sentía este profeta? Vale, está muy bien ese mensaje, pero ¿qué está sucediendo aquí? ¿Qué sucede en toda esta historia? Mira, recuerda que Oseas es profeta y al principio te dije que su mensaje no iba a ser con palabras, sino era un reflejo de su vida. Lo que Dios pretendía con toda esta situación es que el pueblo entendiera cómo Dios se estaba sintiendo. Lo que Dios estaba haciendo con Oseas era lo que Él estaba viviendo con su pueblo. Él se había encargado de formar un pueblo, de cuidar un pueblo, de alimentar un pueblo, de amar a un pueblo. Y mientras más amaba a ese pueblo se iba con otros dioses. Y en medio de tantas infidelidades del pueblo, Dios sigue corriendo detrás de la persona, amándola. Y sigue detrás de la gente, amándola a pesar de nuestras infidelidades. Dios se había desposado con un pueblo que ahora ese pueblo estaba en la cama con otros dioses. Israel es al Señor como Gomer es a Oseas. Dios bendijo a su pueblo, los sacó de la esclavitud, les entregó la tierra prometida, los bendijo inmensamente. Y cuando todo estaba bien, cuando ellos podían vivir perfectamente, el pueblo se olvidó de Dios y se fueron tras otros dioses. ¿Y sabes qué? Hicieron un Dios de usar y tirar. De ahí el título de esta predicación, un Dios de usar y tirar. Como estos pañuelos que usamos y los tiramos y no le damos más valor. Y nos aprovechamos y tenemos un problema y nos sonamos, venimos y solucionamos nuestro problema. Y cuando ya estamos bien, usamos y tiramos. Toda esta chocante historia es la historia de Dios. Es la historia de Dios, no con Israel, contigo y conmigo. La historia de Oseas, Dios estaba desde el cielo diciendo, ¿cómo puedo expresar a mi pueblo cómo me siento? ¿De qué manera puedo transmitir un mensaje? Porque he mandado a muchos profetas y ni caso le hacen. A Isaías lo aserraron, al otro lo mataron, no hacen caso a las palabras. ¿Cómo puedo decir yo a mi pueblo que los amo? Y pone este ejemplo de cómo Dios se siente. Deuteronomio capítulo 32, versículo 15 dice, pero engordó Jesurum y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Engordó Jesurum. Jesurum significa o representa a Israel. Así se le denomina poéticamente. Los antiguos, cada vez que escribían un pasaje, una poesía, un cántico, sobre todo Moisés, para referirse a Israel, decía Jesurum. Y aquí Moisés dice, engordó Jesurum y tiró coces. Y está comparando al pueblo de Israel con un animal, con un buey que estaba raquítico, estaba flaco, estaba a punto de morir. Nadie apostaba por ese buey, ya lo habían abandonado ahí en Egipto como esclavo. Y Dios los rescata, los cuida, los ama, les da alimento, les hace crecer, les hace engordar. Y dice el texto que cuando el buey se ve fuerte, cuando se ha cubierto de grasa, cuando ahora es un buey perfectamente válido, en vez de decirle a su dueño gracias por lo que has hecho, dice que le tira coces a la roca de su salvación, menospreciando al Señor. Cuando Dios hace un pacto con Israel, Israel era un pueblo sin futuro alguno. Era un montón de gente vagando por el desierto. Ya, olvídate de la esclavitud de Egipto, olvídate de los milagros que el Señor hizo a través de las plagas, cómo lo sacó de ahí. Vámonos al desierto. Israel era un pueblo vagando por el desierto, que el primer enemigo que los iba a pillar, los filisteos, quien quiera que sea, los iba a aniquilar, los iba a eliminar. No tenían esperanza ninguna, ni siquiera alimentariamente hablando. No, en el desierto es imposible alimentar a 300, 600 mil personas como se cree que salieron de Egipto. ¿De dónde sacas agua para ellos? ¿De dónde sacas alimento para tanta gente? ¿Cómo se puede estructurar? ¿Cómo se puede guiar semejante multitud? Salieron 600.000, luego llegaron 3 millones de hebreos a la tierra prometida. Estamos hablando de una multitud inmensa. ¿Cómo se sostiene? Era un pueblo ya que estaba destinado a la muerte. Y en ese estado, Dios los escoge y se une a ellos el matrimonio. En Levítico 26:12 dice, y andaré en medio y andaré entre vosotros y seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Y tú dices, bueno, este es el pueblo de Israel. Pero es que vuelvo y repito, esta es tu historia. Esta es mi historia.
La Biblia dice en 1 Corintios 1:26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. No dice todos, porque Pablo tampoco quiere ofender, porque siempre quiere dejar como una regla, una excepción, ¿verdad? Y dice, mírense entre ustedes, aquí no hay mucha gente sabia. Y tú sí, pero Pablo dice, no hay mucho, no hay mucho. A lo que el Señor escoge es gente sin letra, gente como el pueblo de Israel, que no, como decía antes Amy, nadie daba un duro por nosotros. Y sigue Pablo diciendo, no son muchos poderosos, no son de clase alta, no son nobles, aquí somos de clase baja, no, más baja todavía, algunos de clase media, clase alta, muy pocos, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y de lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Dios se ha unido a un pueblo que antes de que estuviéramos con Él, muchos no éramos sabios. Es más, éramos viles, éramos menospreciados. Uno dice, aleluya, soy pueblo escogido. Sí, pero ¿a quién escogió el Señor? A los viles, a los menospreciados, a los que no son nobles, a lo débil de este mundo. Así éramos nosotros. Muchos de nosotros antes de estar en el Señor, no todos, por eso Pablo no generaliza y no dice todos, pero la gran mayoría, ¿quiénes éramos antes de estar en el Señor? Quizás gente altiva, soberbia, gente con problemas, gente con vicio, o no, o con problemas simplemente de un vacío, o no sé. ¿Y sabes por qué el Señor se hace rodear de este tipo de personas? Para que cuando Dios nos bendiga, porque el Señor a todos bendice, para que cuando Dios nos bendiga, ninguno podamos decir, es gracias a mí. Yo sabía que yo podía, esto es mérito mío, lo que yo tengo ahora, lo que yo he construido, esto es gracias a mí. O dicho bíblicamente, el siguiente versículo dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. El Señor ha escogido viles, menospreciados, débiles, gente que no es noble, gente que no es sabia, para que cuando sean bendecidos nadie se jacte. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que sí nos jactamos, que sí alardeamos de lo que somos y tenemos ahora, que sí que nos enaltecemos, llegando a pensar que ya no necesito de Dios. Pensamos o creemos que ya no tenemos por qué servirle ni obedecerle. Una vez Dios nos saca de Egipto, nos hace estar en el desierto un tiempito, pero ya estamos en la tierra prometida, ya estoy bien, ya tengo trabajo, ya tengo esto, ya tengo mi esposa, ya tengo todo. Pensamos, llegamos a creer, nos jactamos de que no es necesario servirle, no es necesario obedecerle. Claro, no lo decimos abiertamente, pero nuestros hechos lo corroboran. Quizás nos comportamos como Gomer, que usó a Oseas cuando ella no tenía nada, pero cuando estuvo bien se fue tras otros hombres. ¿Sabes qué es lo más curioso para mí? Que Gomer nunca habló mal de Oseas. Esto es importante que lo entiendas, porque nosotros pensamos que los que son ingratos, los que no son agradecidos, hablan mal de Dios. No. Gomer nunca habló mal de Oseas, o por lo menos la Biblia no lo recoge. De hecho, siempre sus palabras eran buenas hacia su esposo. En Oseas capítulo 2, versículo 7 dice, entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido. Esto lo está diciendo en la cama con otro hombre. Iré y me volveré a mi marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Siempre palabras buenas, con él me va bien. Aleluya, gloria a Dios, con él me va bien. Pero lo estás diciendo en la cama con otro hombre. Estás hablando bien de Dios cuando estás en la cama con otro Dios. Gomer reconocía que con Oseas le iba bien, era un hombre, pero sin embargo lo decía mientras estaba con otro. Quizá algunos siguen hablando bien de Dios, siguen cantándole, adorándole, siguen viniendo a la iglesia, siguen escuchando su palabra, pero lo hacen en la cama con otro amante. Lo hacen mientras adoran también a otros dioses. No niegan de Dios, vienen y dicen, tú eres mi protector, pero también están adorando al Dios del dinero, al Dios del sexo, al Dios de, y qué sé yo. Pero luego vienen y adoran y contigo me va bien, gloria a Dios. Dicen que le aman, pero no le obedecen. Dicen que le aman, pero no le sirven. Dicen que le aman, pero van en pos de otros dioses. En definitiva, han hecho un Dios de usar y tirar.
han hecho un Dios de usar y tirar. Por desgracia, nosotros vivimos en la cultura del usar y tirar. Los pañuelos, ya esto es parte de nuestro día, los pañuelos, los Kleenex, los vasos plásticos, los platos, los cubiertos, los manteles. Antiguamente no era así. Recuerdo mi abuelo, quizá también el tuyo o tu padre, cuando tenía moquitos, él se sacaba su pañuelo de seda, ¿verdad? Y no lo tiraba, perdón, yo sé que es un poco... Y no lo tiraba, lo doblaba y se lo volvía a guardar. ¿Cuántos vieron eso en sus padres, en sus abuelos? ¿Cuántos siguen haciéndolo? Pero espérate, porque al rato volví otra vez una manera fina de decir moquito, Carmen. No hay. Volví a caerle un poquito el moco y sacaba el pañuelo, ese pañuelo que ya estaba manchado, ya estaba húmedo. Y nuestro abuelo sabía por dónde doblar y hacía otra vez. Y tenían una costumbre que a mí siempre me ha parecido malísima. Y luego hacían. Y volvían y se lo guardaban y así estaban todo el día. De mañana a la noche. Y escucha, porque no pienses que cuando llegaban a casa tiraban ese pañuelo. Lo lavaban. Lo lavaban y al día siguiente se lo volvían a poner. Porque así era antes, no había una cultura de usar y tirar. Las cosas no se le daban un solo uso y se tiraban. Lo que pasa es que no solo las cosas del día a día, sino que también lo hacemos ya en otros aspectos. Tenemos la cultura del usar y tirar en el trabajo. Voy a estar trabajando aquí hasta que me salga otra cosa mejor. Y ya no hay fidelidad en ningún aspecto. Escogemos amistades según nuestra propia conveniencia. ¿Qué me puedes aportar? ¿Qué me puedes dar? ¿Qué me puedes ofrecer? Incluso esa cultura la hemos llevado al matrimonio. La cultura del usar y tirar. Y venimos y nos casamos y en la primera discusión nos abandonamos y nos dejamos. Porque nadie al parecer nos dijo que el matrimonio trae problemas. ¿Cuántos saben que en los matrimonios hay problemas? Y vivimos en una cultura que cuando viene un problema serio, no estoy hablando de una bobería, de tonterías que pueden pasar en las casas, en todo matrimonio, pero digo problemas serios, nuestra mente, nuestra cultura del usar y tirar, decimos se acabó. Y tiramos el pañuelo del matrimonio al suelo. No está esa cultura de luchar, de restaurar, de luchar por lo que una vez uno soñó. Recuerdo cuando estaba con mi novia, con 15 añitos. Yo no he tenido otras novias, Damari. Algunos dicen, está hablando de otras chicas. Yo con esta cara y este cuerpo solo he tenido una. De los 15 añitos con mi esposa. Y yo recuerdo eso a los novios, a los creyentes. A los que no son creyentes no, porque bueno, estábamos de novios, íbamos por la calle y claro, uno decía, como no podía hacerlo o no debía hacerlo, yo le decía, ay Damaris, qué bonito va a ser el día que podamos estar juntos en casa, a solas, viendo una película y comiendo palomitas, ¿no? Y honestamente, yo sé que estás pensando, sí, tú lo que querías era, sí también, pero lo que me refiero es, no, escuchen, porque quiero que entiendas una cosa. Yo romanticé algo de decir, qué bonito tiene que ser vivir con ella y estar esa tarde viendo una película. Y es verdad, y es bonito. Pero nadie me contó que en los matrimonios hay problemas. Y cuando en la convivencia surgieron los problemas, yo dije, ¡ah! Y gracias que mis padres y sus padres siempre nos han enseñado que lo que Dios ha unido no lo puede separar el hombre. Y entonces siempre hemos luchado por lo nuestro. Ha habido problemas. Yo ya te dije una vez porque yo acabé en Fuerteventura, porque Damaris me dejó y se vino aquí. Yo soy de Tenerife, ¿qué hago yo aquí, hombre? Y ella me dejó y se vino aquí. Yo vine, perdóname, y al final nos quedamos. Y aquí ya sin saber ya llevamos 12 años. Pero yo vine porque ella me dejó. Esto nos ha llevado a que la fidelidad ya es algo secundario. Y el problema de esta cultura, de la cultura del usar y tirar, es que la hemos llevado a nuestra relación con Dios. De tal manera que hemos denigrado tanto a Dios que hoy lo presentamos como el Dios que soluciona tus problemas. Ese es el mensaje que a veces transmitimos. ¿Tienes problemas? Ven al Señor. ¿Estás enfermo? Ven al Señor.
Estás en crisis, ven al Señor. Y hemos denigrado al Señor a que es un Dios de usar y tirar. Vengo con mi problema, arreglo mi problema, y si te he visto no me acuerdo. Y siguen entrando gente por esas puertas y entran con sus problemas. Y Dios, como es tan bueno, bendice a todos. No he visto una sola persona que no ha entrado por esa puerta. Y cuando hablo de esa puerta, hablo de la puerta de la iglesia en general. Que Dios no bendiga. Dios es bueno y para siempre es su misericordia, y siempre bendice a todos los que mínimamente se acercan a Él. Pero el problema que nos han dicho, ven al Señor si tienes problemas, y mi mente de usar y tirar ha dicho, ya solucioné mi problema y tengo un Dios de usar y tirar. Acudimos a Él cuando nos va mal, le servimos cuando tenemos un problema, le servimos cuando nos conviene. Recuerdo un amigo, César, el cubano, ya he hablado de él alguna vez. Ya siempre que hablo de él hablo para mal. Perdóname, César, si lo estás viendo. Él era cubano, era un muchachito que había venido de Cuba, y él siempre me decía, ¿se acuerdan? Yo conté esta historia, el que tocaba la guitarra, que me encantaba, ¿te acuerdas, no? Este chico me decía, no, porque yo en Cuba, wow, yo estaba todos los días sirviendo al Señor. Ahí todo, es como Rey, que a veces me dice, no, en mi país todos los días hay culto. Y wow, yo no quiero ser pastor en ese país. A mí me preparar una predicación, Dios mío, todos los días hay Pero a lo que vamos, este chico me decía, yo todos los días estaba en la iglesia, todas mis tardes, de lunes a lunes, las pasaba en la iglesia. Yo era el primero que venía, el último que me iba, yo era el que limpiaba, el que recogía, el que tocaba la alabanza, yo era el que hacía, el que no sé qué. Y entonces, como él venía de vez en cuando a la iglesia, yo le dije, ¿y por qué aquí no lo hace? Dice, no, es que en Cuba tenía mucho tiempo libre. En Cuba no tiene uno nada que hacer, me decía. Entonces iba a la iglesia. Por desgracia así tratamos a Dios a veces. Es un Dios de usar y tirar. Dios usó la realidad de un matrimonio para hablarnos de cómo está nuestra relación con Él. En un matrimonio no sobrevive si no hay comunión entre ellos. Tu relación con Dios no va a sobrevivir si tú vienes una vez aquí en semana nada más. Si tú piensas que estás bien con Dios porque vienes al culto, estás muy equivocado. Porque una hora aquí no se puede comparar con no sé cuántas horas tiene la semana ahí fuera. No nos deberíamos acercar a Dios solamente en nuestra necesidad, sino serle fiel a Él. Permanecer fieles a Dios en las buenas y en las malas. Cuando hay problemas, más nos acercamos si quieres. Pero cuando estamos en las buenas, ¿está alguno alegre entre ustedes? Dice Santiago, cante la alabanza. Gócese en el Señor también cuando todo está bien. Gócese cuando está en lo alto del matrimonio. Gócese cuando está bien económicamente. Gócese en el Señor también. ¿Cuántos saben que el Señor es un Dios de buenas noticias? El mensaje central de Oseas no es ese. No es la infidelidad del pueblo. El mensaje central del profeta Oseas se basa en la fidelidad de Dios. Oseas capítulo 2 versículo 19 dice, y te desposaré conmigo para siempre. Se lo está diciendo a una mujer adúltera, a una mujer fornicaria, a una mujer prostituta. Le dice, y te desposaré conmigo en justicia, en juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás al Señor. El mensaje que Dios quiere transmitir a través de este profeta Oseas es: mi amor por ti sigue intacto. Yo soy fiel a ti en medio de tu infidelidad. No importa cómo te comportes, yo soy fiel a ti. Segunda de Timoteo 2:13 dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Si nos vamos en pos de otros dioses, si lo usamos como usamos un pañuelo de usar y tirar, ¿sabes qué? Dios es tan bueno que Él va a permanecer fiel. Porque Él no puede negarse a sí mismo. ¿Y por qué Dios permite o permanece, fiel cuando nosotros somos infieles? Primero, porque es su naturaleza. La Biblia dice en 1 Corintios 1:9, fiel es Dios. ¿Puedes decirlo conmigo? Fiel es Dios. O puedes decir al unísono como que lo crees verdaderamente, fiel es Dios. Y lo segundo, ¿por qué Dios permanece fiel a pesar de nuestras infidelidades? Porque al final sabe que acabaremos diciendo lo mismo que dijo Gomer. El versículo 7, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Al final sabe Dios que cuando uno va por ahí, Dios nos mira como
Si al final sé que vas a acabar diciendo, voy a volver, porque me va mejor con Dios. ¿Te suena de algo estas palabras? Volveré a mi Padre. Lucas 15:17, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi Padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Al final volvemos todos otra vez. Somos como esos hijos, ¿verdad? Que papá nos da libertad y nos deja salir a la calle y algunos nos vamos más lejos de lo que podemos, pero al final todos volvemos. Y todos decimos, y volveré, porque es verdad, con Él me va mejor. Podemos olvidarnos de Dios, dejar de servirle, ir en pos de otros dioses, olvidarnos de las cosas de Dios para centrarnos en nosotros mismos y hacer todo lo que nos venga en gana, que al final siempre diremos, me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. A veces pensamos que no nos va a ir bien si no somos fieles a Dios. ¿Cuántas veces has escuchado tú, no, si te apartas de Dios te va a ir mal? Con todo el dolor de mi corazón tengo que decirte que esto es falso. Yo he visto gente apartarse de las cosas del Señor y ser prosperados. Y ver cómo su familia avanza. De hecho, casi toda la gente que tiene éxito, lo que conocemos humanamente hablando, muchos no son cristianos. Y progresan y avanzan. Y les va bien. Pero ¿sabes qué? Mejor les iría con Dios. Te puede ir bien sin Dios, claro, pero mejor te va con Dios. Alguien dijo que el éxito de nuestra vida no viene en base a nuestros logros, sino en base a nuestra fidelidad para con Dios. ¿Lo quieres bíblicamente? Ya terminamos. Mateo 16:26. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué te sirve ganarlo todo si al final, fíjate, pierdes lo más valioso que tienes, que es tu relación con Dios, pierdes tu alma? Dios es fiel. Da igual lo que nosotros hagamos, Dios es fiel. Y creo que Dios se merece nuestra fidelidad también. No se merece nuestras migajas. No se merece nuestras obras. No se merece nuestro uso de usar y tirar. Deberíamos de ser fiel al Señor. Vamos a ponernos de pie. Me gustaría que pudieras cerrar tus ojos, por favor. Hay una historia en la Biblia que me encanta, me fascina. Es una historia que me alegra tanto cuando la leo. La Biblia habla de un rey que tuvo que acceder al trono, al reinado, con tan solo 8 añitos, el rey Josías. Él fue el rey más joven de Israel, 8 años y ya estaba en el poder. Bueno, al padre lo habían matado en una trifulca de temas de poder, de temas de guerra. Y entonces a Josías lo pusieron al frente en el reinado. Y la Biblia dice que él estaba haciendo las cosas bien delante de Dios. Pero hay un versículo que a mí es como que no lo logro captar dentro de ese mensaje. Dice en 2 de Crónicas 34:3, a los 8 años de su reinado, es decir, con 16 años, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Este hombre, ya con 16 años era un hombre antes, hoy no, pero antes sí. Dice que comenzó a buscar la presencia de Dios. Y tú dirás, bueno, Alberto, ¿y qué es lo que te gusta? Bueno, es que en la Biblia siempre que dice que alguien buscaba a Dios era porque tenía problemas. Y aparentemente Josías no tenía ningún problema, ninguna necesidad. Pero la Biblia resalta el hecho de que comenzó a buscar su presencia. Por el simplemente hecho de serle fiel a Dios. Josías no tenía un motivo crítico para buscar de la presencia de Dios, simplemente así le plació. En el mejor momento de su vida, en el reinado, cuando tenía todos los placeres que podía tener como rey, dijo, yo quiero ser fiel y voy a ponerme a buscar de su presencia. No quiero ser un ingrato, dijo Josías. La fidelidad del Señor es grande para con nosotros. La fidelidad de Dios es grande para con nosotros. Él es fiel para con cada uno de nosotros, iglesia. Yo te animo en esta tarde a que tú seas fiel a Dios. A que entiendas cómo Dios se puede sentir cada vez
que lo usas. Te invito a que te puedas leer el profeta Oseas para entender esta historia y ver el sufrimiento de Dios cuando te ve ir en pos de otros dioses. Y aún así Dios sigue yéndote a buscar y te atrae con esos lazos de amor.